Y cuando llegó este parón del COVID, de una primera instancia yo digo, me parece bien, vamos a estar en casa una temporadita, me voy a poner al día con todo, pero el caso es que no fue así, porque mi marido entonces pues trabajaba en sanidad y bueno, estaba más fuera de casa que dentro, y yo me vi en casa con dos niños pequeños y en la que no podía atender mi negocio. Ni sabía qué hacer con él, ¿En tu ni... negocio qué estabas Yo me haciendo en aquel dedicaba a la momento? fotografía creativa, Vale. infantil y de familia principalmente. También colaboraba con algunas marcas, pero básicamente trabajaba con niños y familia. Entonces mi trabajo era presencial. Claro. Entonces se paró por completo, me puse al día con todo lo que tenía que hacer y me dije, bueno, vas a reiniciar, vas a poner al día todo eso que tú no puedes hacer en el resto de días porque no te dan las horas, Mm. pero al encontrarme con dos niños pequeños en casa se requirió pues mucha presencia, ¿no? O sea, no quedaba para otra, eran muy pequeñitos, tenían 2 y 4 años, entonces solo estar presente. Y yo me di cuenta con el tiempo que yo pocas veces había estado presente. Siempre estaba apagando fuego, siempre estaba liada. Y en este presente, en este parar, ahí fue cuando se me empezó a venir el mundo encima. Yo lloraba y no sabía por qué. Yo necesitaba saber, Necesitaba soltar. sí, necesitaba soltar, pero no entendía, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo empecé a buscar respuestas, a parar la mente, buscar herramientas para parar, y de entrada empecé con la meditación. Vale, porque detrás de esto que tú haces, de estos acompañamientos, Ujú, normalmente siempre hay una vocación y detrás de ujú, esta vocación hay como un punto de inflexión, ¿no? ujú. Muchísimas personas. ¿Hay algún momento que digas, aquí fue el clic que hizo para tomar este camino? Para mí, Sí. eh, creo que fue un poco sobre la marcha, porque una cosa Mm, me llevó a la otra, y además es que la gente, conociendo mi historia, porque no mm, acabó con este parar, sino que luego vino un sí. proceso de enfermar y demás, la gente me buscaba, ¿no? Entonces era como, no sé cómo, pero tú me puedes ayudar, ¿no? Es Mm, como la gente viene a ti por tu historia y saben que de alguna manera les puedes acompañar, y ahí empecé a replantearme que quizás sí podía ayudar, y con todo lo que estaba adquiriendo, porque luego vino una formación posterior, pues ahí sí que fue, se me fue poniendo en el camino. vale, claro, porque a veces sí que hay cosas que se acentúan Mm, mucho que dices, este es el punto. Y otras veces que sientes que necesitas un cambio, que ujú, necesitas reinventarte, que tú estás canalizando ya con algo que necesitas que se ponga en tu camino y entonces pues haces formaciones, ujú, vas a hacer terapia para ti misma, ¿no? Para sanar tus propias limitaciones. Y en este camino a veces, cuando ujú. hemos recorrido ya un trozo de este camino de transformación personal, ¿no? Es cuando miramos atrás y decimos, madre mía, realmente se han ido poniendo las cosas según las he ido focalizando ya por una necesidad, ¿no? Una necesidad de supervivencia emocional a veces Sí. cuando hay acontecimientos duros, más como fue durante la pandemia, que tantísimas personas explican de sus historias, de negocios y muchísima gente, millones de personas Mm, que se han tenido que reinventar, incluso con el tema del online, exacto, sí. que tú también Sí, usas mucho el online. sí, uso mucho el online. De hecho, fue todo un proceso, porque en ese momento en el que yo empecé a parar, empecé a meditar, empecé a hacerme preguntas, ahí se fueron despertando ciertos dones, de los cuales, bueno, podían haber aparecido, pero como yo estaba todo el día a salto de mata, no les prestaba atención. Entonces se empezaron a despertar dones en los que yo percibía sensaciones, percibía información, luego sucedía. Fue como un proceso progresivo, ¿no? El llevarme al momento presente, empecé a despertar dones y talentos que de alguna manera yo no les había prestado Y atención, ¿no? Y entonces, empezaron a llamarme la atención y a hacerme preguntas de por qué me pasa esto, por qué veo esto, por qué siento esto,
¿Por qué sé que va a pasar esto y sucede? Esto me dejaba como muy fuera de combate, sí, y empecé a investigar este campo. Claro, y en este punto decimos, pues en el momento, cuando estás en presente, lo ves como catastrófico, ¿verdad? Sin embargo, cuando ha pasado un tiempo, dices, y esto pasa a muchas personas, ¿no? Cuando sacan lo mejor de sí mismas, porque las personas somos mucho más de lo que nos han hecho creer, y muchas veces por sobreprotección de figuras importantes en nuestra vida cuando somos pequeños, aunque lo hacen con la mejor intención. Entonces, cuando hay un acontecimiento en el momento, se nos viene, ¿no? Lo que has dicho, lloraba y no sé qué me pasaba, se te viene el mundo encima, y cuando lo miras en perspectiva ya al cabo de un tiempo es cuando dices, gracias a esto he podido sacar de dentro de mí esto que ya tenía, esto que ya lo llevaba yo y ahora lo estoy explotando. Sí, así es. Con el tiempo ves que todo tiene un porqué y un para qué, aunque en ese momento era catastrófico, pero sí que es cierto que yo en ese momento también, cuando se me iban despertando estos dones y talentos que yo luego empecé a indagar, a la vez aparecían pues muchas creencias limitantes, cómo aparece esto aquí y ahora y no antes, ¿no? Y es ahí donde yo empiezo mucha búsqueda, ¿no? En aprender más en por qué me llega cierta información y canalizo, cómo puedo mejorar esto, cómo puedo saber si es verdad o no es verdad. Claro, Empezó un camino de... Tú cuando estás en esta situación de que estás canalizando algo, ¿no? Que al principio dices, uy, no, si digo esto pensarán que estoy más flipada, para allá que estoy para para acá. allá. Claro, tú en este momento, ¿qué haces? ¿A quién acudes? ¿Dónde vas para que te ayuden? Realmente fue un proceso muy solitario para mí, porque además estamos hablando en temporada COVID, contacto con otras personas pocas. Empecé a preguntar, a indagar sobre carta natal, por ahí llegan personas pero empecé una búsqueda en internet, a leer libros que me hacían conectar con lo que yo estaba sintiendo en ese momento, pero tengo que decirlo que lo estaba viviendo muy de puertas para adentro. Prácticamente en casa ni lo comentaba. Tú misma estabas haciendo un proceso de autosanación. Sí. Después te habrás dado cuenta, después cuando has aprendido autohipnosis, introspección con uno mismo, de qué es lo que estabas haciendo inconscientemente. Sí, yo lo experimentaba, empezaba a experimentar, empezaba a meditar, empezaba a acudir también a este tipo de terapias, ya sea astrología, registros acásicos, pues que probé de todo, o sea, reiki, hipnosis, regresiones, probé todo lo que había por el todo camino. Era bienvenido. Sí, porque yo a todo esto, ¿no? Yo estaba haciendo un proceso de terapia psicológica con mi psicóloga y todo muy bien, ¿no? Yo incluso fui a explorar a la niña interior, a ver qué pasa con esto, qué se me está moviendo, pero llegó un momento en que yo necesitaba no trabajar solo la mente, sino que necesitaba saber más a nivel interno lo que se me estaba moviendo, ¿no? Y con la terapia psicológica, que me ayudó un montón y la defiendo y me encanta, pero llegó un momento en que yo solo estaba en la mente. Y mi mente ya estaba como bastante a tope y necesitaba canalizar mejor todas mis emociones, de dónde venían, un trabajo más profundo, este crecimiento espiritual, ¿no? Este despertar del que todo el mundo habla, y probé de todo, ¿no? Y en ese probar de todo, bueno, se fueron despertando inquietudes y empecé a capacitarme también.